¿Sabías que hubo un hombre tan poderoso que la Biblia le dedica solo unas pocas líneas, pero su sombra se extiende hasta nuestros días? Un rey que quiso desafiar a Dios, un cazador que dominó naciones y un hombre inseparable de la Torre de Babel. Su nombre es Nimrod. ¿Fue Nimrod el primer dictador de la historia? ¿Un héroe incomprendido o el origen de la rebelión humana organizada? Quédate hasta el final, porque entender la historia de Nimrod te ayudará a reconocer los sistemas que hoy, miles de años después, todavía intentan levantarse contra Dios. Para encontrar a Nimrod tenemos que viajar al inicio de todo, al libro de Génesis capítulo 10, en la sección conocida como la Tabla de las Naciones. La Biblia lo presenta de una forma muy directa y potente. Dice, así Ancus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora, detengámonos un momento en esa palabra poderoso. En hebreo, el término giver no se refiere simplemente a fuerza física, a ser un hombre musculoso. Implica mucho más autoridad, dominio, control. Nimrod no fue solo un tipo fuerte, fue el primer gobernante que centralizó el poder de manera masiva después del gran diluvio. Fue un pionero del imperio. Para entender su mentalidad, debemos mirar su linaje. Nimrod era descendiente directo de Noé. A través de una línea muy específica, a Noé engendró a Cam. Cam engendró a Cus y Cos engendró a Nimrod. Recordemos que Cam, su abuelo, es el hijo de Noé, asociado con la desobediencia, la vergüenza y la ruptura del orden familiar y divino establecido. Esto no significa que Nimrod estuviera condenado por su herencia, pero sí nos da una pista sobre un patrón espiritual de rebeldía y orgullo que parece fluir en su familia. Curiosamente, la Biblia no menciona que Nimrod tuviera hijos, pero sí nos dejó algo mucho más duradero, a un legado ideológico, no familiar. Su influencia fue a través de sus ideas y sus obras. El versículo siguiente, Génesis 10:9, es quizás el más revelador y a la vez el más malinterpretado. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. A primera vista, uno podría pensar que era un gran cazador de animales, el mejor de su tiempo. Pero la expresión hebrea, Lifnei Adonai, que se traduce como delante de Jehová, puede tener un matiz muy diferente. Muchos eruditos y tradiciones antiguas sugieren que significa en abierta oposición o en desafío a Dios. A Nimrod no solo cazaba bestias salvajes. Según la tradición hebrea antigua, él cazaba hombres, no con una red literal, sino a través de la subyugación, el dominio y la organización política. Los reunía, los sometía bajo su poder. Fue el primero en proponer una idea revolucionaria y peligrosa. No dependamos de la providencia de Dios. Construyamos nuestro propio sistema, nuestra propia seguridad, nuestro propio reino. Y la Biblia nos dice exactamente dónde comenzó este proyecto. Génesis 10, verso 10, afirma, y fue el principio de su reino Babel, Eric, Akkad y Calne, en la tierra de Sainor. Esta región es la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Nimrod fue el fundador de las primeras ciudades-estado. Antes de él, la humanidad vivía dispersa en clanes familiares, cumpliendo el mandato que Dios les dio después del diluvio: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Pero Nimrod hizo lo contrario. Él no quería esparcir, quería concentrar, no para servir a Dios, sino para controlar a los hombres. Su objetivo era la unidad, pero una unidad basada en la fuerza y la ambición humana, no en la voluntad divina. Esto nos lleva directamente al famoso relato de la Torre de Babel en Génesis 11. Aunque la Biblia no menciona a Nimrod por su nombre en este capítulo, la tradición judía, historiadores como Josefo y muchos estudiosos lo identifican como el líder intelectual y el impulsor de este proyecto monumental. El propósito de la torre se declara sin rodeos. En el versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Analicemos esto. Hagámonos un nombre. Es un grito de autosuficiencia, de orgullo. Querían fama y gloria para ellos mismos, no para Dios, por si fuéramos esparcidos. Esto iba directamente en contra del mandato explícito de Dios de llenar la tierra. Querían crear su propio centro de poder para no tener que depender de nadie. La torre no era solo un logro arquitectónico, era un monumento espiritual a la rebeldía humana. Era el hombre intentando alcanzar el cielo por sus propios méritos, sin necesitar a Dios. Era la declaración de independencia de la humanidad. Históricamente, la figura de Nimrod resuena con otros grandes reyes y héroes mitológicos de Mesopotamia. Algunos lo asocian con Sargón de Akkad, el fundador de uno de los primeros grandes imperios. Otros lo ven reflejado en personajes como Gilgamesh, el protagonista de la famosa epopeya, que también busca la inmortalidad por sus propios medios. Los antiguos textos sumerios están llenos de historias sobre reyes poderosos que cazaban, conquistaban y unificaban pueblos
bajo un solo estandarte. La Biblia, a diferencia de estos mitos, no se enfoca en los detalles legendarios, pero coincide en el punto clave, el surgimiento de un poder humano centralizado, opuesto a la voluntad de Dios. El legado de Nimrod se puede resumir en 4 puntos cruciales. Primero, fue el arquitecto del primer sistema global sin Dios. Segundo, según la tradición, introdujo la idolatría de forma organizada, creando un sistema de adoración falso para reemplazar la adoración al Dios verdadero. Tercero, su ciudad, Babel, que más tarde se conocería como Babilonia, se convirtió en el arquetipo del centro espiritual falso del mundo antiguo, un símbolo de confusión y rebelión que recorre toda la Biblia. Y cuarto, la respuesta de Dios es fascinante. No derribó la torre con fuego y azufre, hizo algo mucho más sutil y efectivo, confundió las lenguas. Dios demostró que cualquier unidad construida sin Él, por muy impresionante que parezca, inevitablemente termina en caos y división. Ahora bien, podrías pensar que Nimrod es solo un personaje antiguo, una historia polvorienta de un libro viejo, pero la verdad es que Nimrod es más que un hombre y su espíritu, un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Cada vez que la humanidad dice no necesito a Dios, cada vez que construimos sistemas políticos, económicos o religiosos basados únicamente en el poder, el control y el orgullo humano, el espíritu de Nimrod reaparece. Lo vemos en los grandes imperios de la historia y en las ideologías totalitarias que han prometido el paraíso en la tierra solo para entregar un infierno de opresión. El mensaje de Nimrod es: podemos hacerlo solos. Pero Jesús nos dio una advertencia muy clara en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5: separados de mí, nada podéis hacer. El problema no es construir ciudades, no es el progreso, nungis la unidad. El problema es construir sin el fundamento, que es Dios, es construir para nuestra propia gloria. Y aquí está la parte más hermosa de la historia. Dios confundió las lenguas en Babel, creando división. Pero miles de años después, en el día de Pentecostés, Dios hizo exactamente lo contrario. A través del Espíritu Santo unió las lenguas. Personas de todas las naciones pudieron entender el Evangelio en su propio idioma. Donde Nimrod trajo división a través del orgullo, Cristo trae reconciliación a través de la humildad. Donde Babel representa el reino del hombre, Pentecostés representa el nacimiento del reino de Dios en la tierra. Hoy, la elección que enfrentó la gente en la llanura de Sinor es la misma que enfrentamos tú y yo. Podemos intentar construir nuestro propio reino, nuestra propia torre, basándonos en nuestra fuerza, nuestro talento y nuestro orgullo. O podemos rendirnos al reino de Dios, reconociendo que nuestra verdadera seguridad y propósito no se encuentran en un nombre que nos hacemos para nosotros mismos, sino en el nombre de Jesús. La historia de Nimrod no es solo una lección de historia, es una advertencia para nuestras almas. Nos llama a examinar los cimientos sobre los que estamos construyendo nuestras vidas. ¿Estamos construyendo sobre la roca de la voluntad de Dios o sobre la arena movediza de nuestra propia ambición? La elección es nuestra. Gracias por acompañarme en este viaje profundo a través de las Escrituras. Si este mensaje te ha impactado, dale a me gusta, compártelo y suscríbete para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.